Esto es Entrevista con el autor. Hola, les saluda nuevamente Eduardo Viteri desde Review of Ophthalmology en español en nuestra sección de podcast. En esta ocasión tenemos como invitado especialísimo al doctor Héctor Forero, oftalmólogo colombiano, muy conocido, su reputación pues lo antecede siempre. El doctor Forero, graduado de la Universidad Javeriana de Bogotá, con práctica de glaucoma en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, con el doctor Roberto en San Pablo de Cipadre. Y luego, pues, llegó a ser director de oftalmología en la Universidad de La Sabana, en el Hospital de la Samaritana en Bogotá, ha sido profesor de pregrado, ha sido presidente de Glaucoma Colombia. Y en esta ocasión, pues, le damos la bienvenida, doctor. Doctor, Cuéntenos, doctor ¿cómo se Eduardo, ¿cómo siente? está? Muy buenas a todos. Que espero esta charla les guste y que sea productiva para todos. Excelente. Sí, bueno, como ustedes saben, pues yo hago una práctica más general orientada a segmento anterior y me encanta, me interesa sobremanera y yo creo que como esto está dirigido para todos los oftalmólogos, vamos a tratar de sacar como los límites entre la oftalmología general y la oftalmología de super especialidad con el glaucoma, eh, porque todos vemos pacientes con glaucoma y yo pienso que a veces los oftalmólogos generales, eh, pues como que somos un poco reacios a soltar nuestros pacientes hacia el glaucomatólogo. ¿Cuál es su percepción? ¿Le llegan demasiado tarde? ¿Le llegan oportunamente? ¿Qué piensa? Pues yo pienso que hay los dos extremos. El que no, llega ya muy tarde y que nos toca hacer milagros para controlar la presión ocular y que ya el deterioro del nervio óptico está muy mal y es lo que hay que evitar a toda costa. O el otro extremo es que nos llegan pacientes tratados de glaucoma o sospechosos de glaucoma con muchos exámenes y que realmente no tienen glaucoma. ¿Mm? Sí, y para qué lado se inclina más el fiel digamos, sí, No, del yo tema? prefiero la verdad, yo sí prefiero que el oftalmólogo general se tome su buen tiempo con estos pacientes, que sea honesto en la consulta en el sentido de que tomen bien la presión ocular, hagan muy buen fondo de ojo, o sea, ver ese nervio óptico con cariño, analizando ese nervio y haciendo ojalá una gonioscopia con tiempo y haciéndola para que el paciente con esos tres parámetros es lo suficientemente eh, honorable para el paciente, siendo honesto con el paciente, para un buen tratamiento o un buen diagnóstico. Claro, y cuándo es el momento oportuno, adecuado en que un oftalmólogo general debe remitir a un paciente o cuáles son los pacientes. A mí se me ocurre, por ejemplo, pues yo hago bastante cirugía refractiva y esos miopes elevados con nervios ópticos difíciles de evaluar, con presiones en los límites, campos visuales alterados. En esos casos, por ejemplo, es recomendable, es aconsejable tener la perspectiva de un glaucomatólogo o en qué momento es el adecuado para o los pacientes que deberían ser remitidos al especialista en glaucoma. Pues yo pienso que todo sospechoso de glaucoma que va a recibir un tratamiento quirúrgico refractivo debería ser visto por un glaucomatólogo. Hay muchos nervios ópticos dudosos, Así es. sí, hay muchos pacientes con presiones oculares dudosas y el campo visual muchas veces no es confiable
y mucho menos un OCT. eh, y la única manera de observar a estos pacientes bien es con un seguimiento de pronto a corto plazo de presión ocular y ver el nervio óptico. Y obviamente hay una parte muy importante que yo siempre recalco, que es tener en cuenta los factores de riesgo. Si los pacientes tienen factores de riesgo, eh, para mí es fundamental que eso se tenga en cuenta. Estamos refiriéndonos, claro, entre otros, a un defecto refractivo elevado, bien sea miopía o hipermetropía, antecedentes familiares de glaucoma, antecedentes Exacto, de trauma, antecedentes de exacto. inflamación ocular. De hecho, córneas delgadas, en la edad del paciente, eh, básicamente, y con los que usted acaba de nombrar, doctor Eduardo. Sí, ¿no? Sí hay, yo los comento a los pacientes, el glaucoma no es un caso de, no son cuadros de blanco y negro, y los cuadros obviamente los que son francamente glaucomas y glaucomas moderados o Sí, severos, pues deberían ser evaluados por glaucomatólogos. sí, Pero nosotros esos recibimos, grises en donde tiene algunas cosas que nos inclinan a algo, pero no estamos muy convencidos. Sí, se le podría hacer simplemente un seguimiento y establecer de acuerdo a eso la necesidad de la interconsulta. sí, ahí algo me recuerda un poquito el podcast que usted hizo sobre inteligencia artificial, que afortunadamente para los glaucomatólogos son muchos temas y muchos eh, variables que hay que tener en cuenta para el diagnóstico adecuado de un glaucoma. Obvio, hay glaucomas muy fáciles de detectar, presiones oculares altas, nervios ópticos deteriorados, campos visuales deteriorados, y el diagnóstico para cualquier oftalmólogo es fácil, pero lo que no es fácil es en los sospechosos de glaucoma y en los que ya el glaucoma es muy avanzado y hay que tomar determinaciones quirúrgicas. Sí, y uno de los aspectos que a mí realmente me apasiona es el tema del sobrediagnóstico y el sobretratamiento. Y yo en la práctica veo los dos extremos, ¿no? Personas que llegan ya tardíamente, pero también, como bien me decía, pacientes que realmente lo que tienen son nervios ópticos que no son normales porque no tienen el aspecto del común de las personas, pero eso no los hace patológicos definitivamente. No, 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 no. Eso es lo interesante del estudio y la consulta de glaucoma, que no se vuelve que es paciente con catarata y ya, sino paciente con glaucoma y catarata, paciente con glaucoma y miopía, paciente con glaucoma y, no sé, ángulo estrecho, cristalinos transparentes, que también son otros temas también muy interesantes. Así es. El ángulo estrecho es un tema también de creciente controversia. Recientemente había un artículo respecto a que si se está haciendo demasiadas iridotomías en pacientes que tienen ángulos sospechosos. ¿Cuáles serían los criterios que debe tener un oftalmólogo general para realizar una iridotomía? El estudio reciente que hubo con seguimiento más prolongado ya daba una mayor peso, una mayor importancia así realizar una iridotomía. Sí, lo más importante y para tener en cuenta es que ningún procedimiento que uno le haga al paciente deja de ser no problemático o no, Inocuo, no sin riesgos, no claro. inocuo. Entonces, cualquier idiotomía innecesaria, pues da pesar con estos pacientes porque no la necesitan. Y lo más honesto, por supuesto, es hacer una gonioscopia completa y es la única manera de diagnosticar
un ángulo estrecho sospechoso. Obviamente, si ya es un ángulo estrecho con presiones oculares altas, ya es otro cuento. Pero ya un ángulo estrecho, incluso pacientes con 180 grados de clasificación Schaffer de 2 y las otras son 3, 4, pues no necesitan iridotomía. Incluso si son pacientes de consulta privada, mucho menos aún, porque son pacientes mucho más juiciosos en sus controles y son mucho más cuidadosos y uno también. Y el paciente ya hospitalario, que de pronto no va nunca a consulta y tiene un ángulo estrecho, eh, ya un poquito más sospechoso, pues de pronto se le puede hacer una iridotomía, pero siempre, siempre, siempre con una gonioscopia bien hecha, Es decir, ¿sí? un OCT de ángulo para No, esto no se debe no es confiar. Yo veo diagnóstico, muchos no, pacientes que llegan y refieren, claro, llegan con su OCT de ángulo, pero el OCT de ángulo es una toma lineal en un solo cuadrante y claro. Y aquí está pasando mucho porque como son tan exagerados las iridotomías, de que les están tomando VMs de ángulo y el VM de ángulo tampoco es tan sensible como para hacer un diagnóstico de glaucoma de ángulo, un ángulo estrecho. Lo único más sensible y específico para el diagnóstico es una gonioscopia, así es. ¿sí? Y lo más sencillo, ¿no? Y lo más sencillo, y ni siquiera un Van Herrick, porque el Van Herrick tampoco es diagnóstico. Usted ve pacientes con un Van Herrick muy sospechoso, le hace una gonioscopia y son ángulos abiertos, Sí, sí, de ¿sí? examinar en la lámpara de hendidura, simplemente ver qué tan cerca está el iris de la periferia, es la evaluación de Van Herrick, no es suficiente como para llevar a un No, paciente a una iridotomía. sí. Claro. Eso hace Sí, parte de lo que hablaba al principio de la honestidad en la consulta, ¿sí? Entonces, si usted tiene un ángulo abierto en la gonioscopia, hombre, pues ya sabe que el paciente no tiene un ángulo estrecho. bueno, Perdone la contradicción, pero claro. perdone la exageración, ¿sí? Pero esos casos, ¿son casos del oftalmólogo general o son casos del glaucomatólogo? Simplemente un ángulo estrecho. No, eso es del oftalmólogo general. Del oftalmólogo general. Es que no hay tanto Sí, glaucomatólogo como para ni claro, siquiera. no, y definitivamente, pues el oftalmólogo general es el que nota el 90% de los, o más de los glaucomas, ¿sí? Bueno, pero vamos entrando ya en los terrenos allí, ¿no? Porque las innovaciones tecnológicas y los dispositivos quirúrgicos también se plantean como una opción para manejar glaucomas en pseudofáquicos o durante la cirugía de la catarata, un mix. El mix es un dispositivo para el oftalmólogo también o, o, No, yo sí pienso que sí o- nos deberían dejar algo a nosotros. no, no, claro. Sí, pero No, no, esa es la no, idea de esta conversación, es esa, claro, tratar de trazar el campo, ¿no? Las líneas, los límites. sí. Yo pienso, empezando porque para poner un mix, cualquiera que sea, se necesita haber hecho una gonioscopia muy buena y saber exactamente en qué sitio se va a poner el dispositivo. Es que si los oftalmólogos, muchos oftalmólogos no tienen práctica ni criterio para evaluar una gonioscopía en lámpara de hendidura, pues les va a resultar mucho más difícil evaluarla durante el acto quirúrgico. Claro. Y además no son económicos, ¿no? Son Así. dispositivos muy costosos para estar perdiendo ese dispositivo intraquirúrgico. eh, Tampoco es fácil. Entonces, sí es preferible. Ahora, como todos los dispositivos, todo tiene su, su forma.
no, la manera de decirlo es, no hay ningún dispositivo ni ningún procedimiento quirúrgico en el mundo que no tenga riesgos y que siempre, absolutamente siempre tiene un punto perfecto para realizarlo, ni más ni menos. Entonces, y no hay mejor procedimiento quirúrgico que el que no se deba hacer, Claro, claro, que ¿sí? a veces lo más difícil es decir que no y lo más difícil es no hacer nada, pero a veces Exacto. es lo correcto de hacer, ¿no? Y sí, y, Pues, y uno no, cuando le da un diagnóstico a un paciente de glaucoma también, yo los veo que la verdad es que les afecta, hay personas que les afecta muy severamente en su psiquis, en su seguridad, les produce, he visto casos de depresión severa y porque han visto a un familiar, han visto a un vecino que ha perdido la visión y no falta quien le diga, ah, te diagnosticaron glaucoma, es que te vas a sí, quedar ciego. y eso Entonces, hace parte de la educación de la consulta, ¿no? Muchas veces, incluso con pacientes con glaucomas moderados, uno debería decirle a los pacientes que, por supuesto, deben controlarse muy bien su glaucoma, pero que lo más probable es que no vayan a quedar ciegos por eso. Pero entonces, sí, inculcar, y muy, muy importante inculcar que sea juicioso con sus gotas y con las consultas, ¿sí? claro. Pero bueno, volviendo, retomando el tema de los dispositivos y los procedimientos combinados, ¿cómo, cómo acostumbra hacerlo? O sea, ¿cuál sería la mejor manera si es un paciente que va a programarse para una cirugía de catarata combinada con el implante de un dispositivo, de un microdispositivo para glaucoma? Lo hace conjuntamente con el segmentólogo, entran conjuntamente, porque también hay que considerar que el poner de acuerdo a dos oftalmólogos en una hora, pues es a veces medio complicado. Si No, a nosotros nos ha tomado tiempo ponernos de acuerdo para este podcast, ponernos de acuerdo para operar en sitios no, diferentes. pues Cuénteme, en el ¿cómo caso es? mío, ¿Cómo lo yo soy, pues yo tengo bastante experiencia en cirugía de catarata también y de cristalino y también obviamente en procedimientos de dispositivos. Hay muchos dispositivos, muchas veces así los tenga uno disponibles en el mercado o el paciente no los puede pagar o las entidades de salud tampoco los dan. Entonces uno tiene que saber qué procedimiento hacer cuando el paciente realmente lo necesita. Entonces, si hay que hacer una trabeculectomía sencilla, como la que todos los glaucomatólogos la sabemos hacer, muy probablemente ese paciente nos va a ir bien, porque tenemos experiencia en ese procedimiento. Lo que no pasa, los que no son glaucomatólogos, que no hacen trabeculectomías con frecuencia o muy pocas veces en su carrera, las trabeculectomías son muy importantes tener experiencia y muchas veces ni siquiera es el manejo quirúrgico, sino el manejo postquirúrgico, ¿sí? Y son Sí, pacientes de mucho cuidado. sí, a diferencia de la catarata, donde el 90-95% del éxito es el procedimiento, en las cirugías de glaucoma es como mitad y mitad y a veces hasta más, ¿no? Claro, o sea, uno muchas veces para sacar adelante un paciente de una cirugía filtrante se demora tiempo, ¿no? Incluso Sí. puede ser un mes dedicándole a que esa ampolla funcione o que si no funciona, miramos a ver qué hacemos, pero siempre, siempre hay algo que hacer en un postoperatorio de glaucoma. Claro, y a veces no sería, si uno pudiera tener esa, digamos, esa perspectiva de poder saber exactamente cómo le va a ir, por ejemplo, un paciente que tiene una elevación moderada de presión, si le va a bajar con la cirugía de glaucoma o si va a necesitar
un procedimiento combinado en Sí, esos a mí, casos. yo por ejemplo, yo trabajo en el Hospital de la Samaritana en Bogotá y sin duda alguna la práctica mía es diferente en el hospital que en mi consultorio. Es interesante, eso es muy, Sí, muy interesante. es muy interesante porque obviamente a mí en el consultorio me llegan los glaucomas controlados y muchas veces el paciente eh, puede, le opero solamente la catarata y en un segundo procedimiento, si el paciente lo necesita, puedo hacer otro procedimiento. Eso no pasa en el hospital. En el hospital sí, generalmente son pacientes de muy lejos, de pronto son pacientes del Amazonas o de sitios muy apartados, donde uno sí necesita tratar de resolverle al paciente lo más que se pueda estando en el hospital. Sí, Entonces, ¿no? ahí sí me toca hacer muchos procedimientos triples, ¿no? Pero, y ¿y cuál es el momento adecuado para pasar un paciente glaucomatoso a un procedimiento quirúrgico? Cuando, Es partidario de hacerlo tempranamente en lugar y de hoy, o cuando el tratamiento ya farmacológico falla. sin duda alguna, el tratamiento quirúrgico temprano es una tendencia, porque sí con la experiencia uno se da cuenta que las presiones oculares controladas, ojalá sin medicamentos, el paciente le va muy bien a largo plazo. Entonces, bien sea con cualquier dispositivo o bien sea con una cirugía filtrante eh, tipo trabeculectomía, tipo Preserflow, tipo cualquier tipo de mix, hay Inject, hay Stent, Cajuc, cualquier cirugía de ángulo, eh, cualquier cirugía que nos ayude a bajar las presiones oculares con indicación precisa de gonioscopia, nos va a ir muy bien a largo plazo quirúrgicamente. Es decir, es más inclinado a hacer una cirugía temprana, aun cuando las presiones se encuentren controladas médicamente. No, 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 ahí sí no. O sea, ese es otro lado. Si el Ese es otro paciente lado, está, claro, me sí, estoy ese yendo es al otro lado. extremo, justamente Claro, abogado del diablo. sí, o sea, si yo tengo un paciente controlado con medicación y que las presiones oculares meta que yo persigo están bien, yo no me busco problemas. Ese paciente está tranquilo, está bien, dejémoslo así. O le Estémoslo hacemos con... un SLT. Bueno, puede ser un SLT, es que el SLT creería que es un procedimiento hoy en día bastante bueno en todos los protocolos a nivel mundial, lo toman como primera línea en protocolos de glaucomas de ángulos abiertos, ¿sí? ¿Cuál es su opinión al respecto? Que eso es lo No, que nos no, interesa. yo sí pienso, si es un glaucomita, y esa palabra la tomé yo de algún amigo oftalmólogo, glaucomatólogo que quiero mucho, si son glaucomitas, el SLT es preciso para eso, ¿sí? Si ya son glaucomas serios o glaucomas, el SLT no está indicado, ¿sí? A veces yo tengo la duda eh, en el sentido de que el SLT, pues, bueno, ningún procedimiento es garantía de control a lo largo de los años, Sí, ¿no? Pero los pacientes cuando se le reciben un procedimiento como láser y el láser tiene un aura semimágica y que se puedan descuidar por el hecho de que ya les hicieron láser para glaucoma y entonces pues ya hasta aquí doctor no nos volvemos a claro. ver. Lo otro, ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Es suficiente la educación? ¿Las personas lo no, comprenden o hay tendencia a no, descuido por parte de los pacientes que reciben un SLT? sí, yo creo que ahí la otra tendencia del descuido es que el paciente cree que con el SLT se le suspenden las gotas. Y eso son propagandas
de muchos oftalmólogos que si usted se hace el SLT, ya no más gotas. Entonces, y que es un tratamiento de por vida cuando no es así. Obviamente todos tenemos pacientes bien y pacientes mal con el SLT. Después de un SLT que no sirva al mes, el SLT no sirvió. Ya hay SLTs que sirven los pacientes de años con presiones oculares muy buenas, incluso sin medicamentos. Y pacientes con SLTs con medicamentos. Entonces, ¿cómo le plantea usted al paciente? Vamos a intentar a ver si esto sirve o no sirve, o le dice O sus sea, probabilidades de éxito con este procedimiento son tantas y quiere seguir adelante. ¿Cómo se le plantea a un paciente un procedimiento de esta el, naturaleza? el planteamiento más tranquilo que yo le hago a los pacientes con ángulos abiertos es que es el SLT en un 99% es un tratamiento eh, muy sencillo, sin efectos secundarios y que nos podría ayudar a controlar la presión ocular e incluso los picos de presión durante un tiempo. Pero también hay que decirles que a veces no sirve. Entonces, si no sirve, pues también hay que ser honestos en el momento de decirle, mire, esto no sirvió, vamos a iniciarle gotas o hay que persistir gotas o simplemente hay que hacer un seguimiento o hacer un tratamiento quirúrgico de acuerdo a la presión ocular meta que nosotros nos hayamos propuesto. Es como todo, eso es también esa es la gracia del glaucoma, ¿no? Todos los pacientes son distintos, sí, y es un orgullo ser glaucomatólogo por eso, porque el glaucoma es con tantos aspectos al tener en cuenta que es muy agradable ser tratador de glaucomas. Sí, definitivamente, definitivamente que sí. Hay pacientes que nos dan grandes satisfacciones que los hemos visto durante décadas. Pues yo sigo en la práctica de mi padre, entonces tenemos registros desde 1960 de esas historias y afortunadamente con un diagnóstico oportuno salen adelante, ¿no? Incluso cirugías. En estos días me llegó una paciente de una doctora muy amiga mía, glaucomatóloga, con una trabeculectomía de más de 20 años. Perfecta, funcionando perfecto. ¿Sí? Sí. Entonces, fíjese que la trabeculectomía sigue siendo un procedimiento quirúrgico muy bonito, muy efectivo y que ha dado satisfacciones. Obviamente también es trágico cuando sale mal, pero sigue siendo el tratamiento quirúrgico de elección en glaucomas con presiones oculares no controladas. Perfecto. Pues bueno, mi doctor, ha sido una charla muy ilustrativa. Le agradezco su apertura y su tolerancia con, con los comentarios que hacemos aquí y me encanta poder conversar, discutir abiertamente e Sí, intercambiar incluso opiniones desde hay distintos puntos de temas, vista, ¿no? hay temas muy interesantes para ya ir terminando esto. Es que estoy interesado por tres temas últimamente. Sí, Es, todo el mundo habla ahorita de la faco bilateral y resulta que a nosotros, a mí me toca y creo que a mucha gente nos toca tomar la iniciativa para hacer tratamientos quirúrgicos bilaterales de glaucoma. Y no estoy hablando de SLT, sino trabeculectomías bilaterales. Entonces, a mí sí me gustaría que si hay algún oftalmólogo que está haciendo bilateralidad, que me llame y quiero hacer un trabajo sobre eso. Dos, eh, cómo evitar la progresión del glaucoma por muchos artículos novedosos que ya han salido últimamente. Y el tercero es el tratamiento, precisamente de lo que estábamos hablando, del tratamiento quirúrgico temprano del glaucoma. ¿Mm? excelente. Yo creo que son temas
que vamos a tener oportunidad de enfocarnos y dedicarle otras reuniones. Ha sido la primera, espero, de varias. Vamos a programarnos a desmenuzar, a desgranar cada uno de Sí, esos es temas. lindo, Y es muy lindo eso. invitamos a las personas que están viendo o escuchando esta conversación que nos dejen aquí en los comentarios sugerencias de temas que les interesen, que les parezcan o preguntas sobre cosas en las que tengan dudas. Doctor Forero, muchas gracias por su tiempo, su generosidad. Eh, ¿Cómo lo pueden encontrar las personas que quieran tener una Eh, consulta con usted, los colegas que quieran ponerle alguna pregunta? ¿En dónde y de qué manera la encuentran, doctor? pues me pueden escribir a mi correo electrónico que es ojosforero@gmail.com. También tengo Instagram que es @ojosforero y ahí pongo casos muy interesantes y ya. Perfecto. No, yo Y creo que hoy por hoy las redes son sí, una gran... lo encuentran a uno como sea. Lo encuentran, el que quiere, sí, seguro, Sí. seguro que sí. Y lo seguimos en redes, doctor, y ahí estamos siempre al tanto. Gracias nuevamente, gracias a las personas que Gracias nos a escuchan, todos. que Gracias. pasen muy bien y nos vemos pronto para seguir hablando entre oftalmólogos. Gracias. Chao.